Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, reciban gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo y un saludo a sus hermanos del grupo de oración Los Ángeles de Dios. Una vez más venimos contentos en este ya tercer domingo del tiempo ordinario, 27 de enero del 2019, ya gracias a Dios está yendo el mes de enero. Venimos hoy en este día para traerte la reflexión del domingo, día del Señor. Día de ir a encontrarnos con el amor de los amores, con Jesús misericordia, con Jesús vivo en la Santa Eucaristía, para llenarnos nosotros de esa fortaleza que Él nos da para seguir en este caminar. Y para la reflexión de este día, hermano, te traigo la lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo del 1 al 4, y también vamos a ver capítulo 4, versículo del 14 al 21. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, tal como nos ha sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo, de modo que podrás verificar la solidez de la catequesis que has recibido. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu, y su fama corrió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas de los judíos y todos lo alababan. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura, y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles: Hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llegan noticias de ello. Mis hermanos, esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos esta narración hermosa donde dice la palabra de Dios que Jesús vuelve a Galilea con el poder del Espíritu Santo. La semana pasada hablábamos de las bodas de Caná, como María, ella intercede ante el matrimonio que se les acaba el vino. Va donde su hijo, Jesús le dice: María, todavía no ha llegado mi hora. Y Jesús le cumple el primer milagro de intercesión de María Santísima. Después la Escritura, en un pasaje anterior al que acabamos de leer, están las tentaciones que el demonio le pone a Jesús. El Espíritu Santo lleva a Jesús después de orar y ayunar por 40 días y 40 noches. El mismo Espíritu lo arrebata y lo lleva al desierto para ser tentado por el mismo Satanás, que Jesús lo reprenda. Después dice, Jesús proclama su misión. Y aquí se empieza a cumplir. Jesús vuelve a Galilea con el poder del Espíritu Santo. Jesús viene una vez más al pueblo que lo ven hacer a proclamar esa santa misión que ya tenía. Dice que llegó a Nazaret y se fue el sábado a la sinagoga como era su costumbre. Fijémonos aquí cómo la Escritura nos dice: Jesús era un hombre que asistía a la sinagoga. Jesús era un hombre que sabía las Escrituras, que estudiaba las Escrituras. Pues en otros pasajes, en la adolescencia de Jesús, si recordarán, cuando Jesús se pierde, ¿dónde lo encuentran María y José? Dentro del templo, enseñando y preguntando a los sacerdotes, a los escribas, a los que sabían, los maestros de la ley. Jesús siempre estuvo apegado a la palabra de Dios. Y Jesús le dan la Escritura, aquí para nosotros los que nos encanta ser lectores, proclamar
la palabra del Señor en la iglesia, aquí se cumple la escritura. Dice, el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para llevar estas noticias. Aquí Jesús proclama su misión. Para esto he venido, para llevar la buena noticia a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos, a los ciegos que pronto van a ver, y para poner en libertad a los oprimidos. Comenzaba Jesús a hacer su ministerio, y de ahí comenzaba todo. Todo lo que él iba haciendo a su paso solamente iba dejando el bien, y jamás se le encontró pecado, porque el Espíritu Santo estaba en él. Vemos cómo Jesús empieza a liberar a todos los oprimidos por el demonio, empieza a los ciegos a devolverles la vista, no solamente a los que estaban enfermos físicamente, sino a los demás, que nos abría el conocimiento a todo el amor de Dios, a la misericordia de Dios. El Jesús nos enseña a amar al prójimo, nos enseña una manera diferente de ver las cosas, que todo eso es agradable a Dios. Jesús empieza a convivir con pecadores, Jesús empieza a llamar a los paganos, a los pecadores, los invita a su ministerio, los invita a la conversión, les hace milagros visibles. Jesús proclamaba su misión porque el Espíritu Santo estaba en él. Y ahora vemos, hermanos, cómo ese mismo Espíritu ha llegado a nosotros por medio del bautizo. Nosotros somos parte del cuerpo místico de Dios, y por el bautismo nosotros nos hacemos uno con el Señor. Tenemos un gran privilegio de podernos llamarnos hijos de Dios, pero no debemos de conformarnos con eso, con tan solo tener un privilegio. Tenemos también mucha responsabilidad. La responsabilidad esta que Jesús está proclamando hoy, de llevar la buena nueva a los pobres, a los que no conocen el amor de Dios, a los que son oprimidos por los ricos, y decirles, hay una esperanza, hay un Dios. Dios te ama y tú eres parte de ese cuerpo místico de Dios. Para anunciar la libertad a los cautivos. Hay gente en esos tiempos, hermanos, que están presos en sus mismos hogares, son esclavos del trabajo, por querer progresar, por querer hacer algo más, viven en esa esclavitud y no se han dado cuenta que la vida es algo más que eso. Hay que vivir la vida, hay que disfrutarla, y no, con esto no estoy diciendo que te la vivas de fiesta en fiesta. Hay que trabajar, claro, es normal, pero también hay que vivir la riqueza de Dios, hay que vivir todas sus promesas y llevarlas a aquellos que no conocen a Dios o que se han alejado de Dios. También dice que los ciegos pronto van a ver. Hay mucha gente que vive esclava del pecado en estos momentos y muchas veces no se dan cuenta porque están ciegos. Incluso todavía defienden el pecado. Ahí entramos tú y yo, que somos bautizados y que fuimos llamados para proclamar y llevar la buena nueva a todos ellos. Un ejemplo que te podría poner una persona que toma mucho: si tú le dices, deja de tomar porque te estás lastimando, lastimas a tu familia, a los que te rodean. Esa persona lo sabe, pero no puede dejar ese vicio porque está atado. Tiene una atadura, y nosotros fuimos llamados por Cristo para llevar la liberación a estos hermanos. Decirle, hay una esperanza, hay un Dios que te ama, y que si tú lo aceptas, Él te puede hacer libre. Invitar a estos hermanos a que regresen a la iglesia, que no vivan solamente con la esperanza de que Dios nos ama, sino que se convenzan y prueben la grandeza de Jesús en su iglesia. Cuando nosotros practicamos los sacramentos, hemos venido y hemos sido llamados para poner en libertad a los oprimidos. Mucha gente que está oprimido por las drogas, por la pornografía, el alcoholismo, con el vicio de los celulares. Todos esos oprimidos por el demonio, nosotros fuimos llamados a llevar la buena nueva. Por eso, mi hermano, no te canses cuando te rechazan una invitación, cuando tú invitas a alguien a un retiro, cuando invitas a alguien a la iglesia, cuando le invitas a alguien al grupo de oración. No te canses si te rechazan.
No es la persona que te está rechazando, es lo que está dentro de la persona la que te rechaza la invitación. Pero por la gracia de Dios algún día escucharán, pues fuimos llamados para proclamar el año de la gracia del Señor. Hoy, 2019, estamos en el año de la gracia. Tenemos que salir a proclamarla, tenemos que buscar esas personas que necesitan el amor de Dios, pues todos nosotros somos parte de ello. Y San Pablo nos dice en la segunda lectura que vamos a escuchar hoy en la iglesia, primera carta a los Corintios, que nos dice: hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así también es Cristo, porque todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados por el mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber el mismo Espíritu. Ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de él. Y aquí vemos la gran misericordia de Dios para todos nosotros. Somos miembros del cuerpo místico de Cristo, y Él es la cabeza. Todos, aquí no incluye o excluye a alguien. Él nos dice todos. Y qué grandeza, qué gran esperanza de saber que soy hijo amado de Dios. Pero yo no me quedo con eso. Yo quiero buscar la responsabilidad del Hijo de Dios, salir y proclamar la grandeza de Dios a todos aquellos que no lo conocen, llevar la esperanza, llevar el amor, llevar la caridad a todo aquel que necesita el amor de Dios, por el simple hecho de ser miembro del cuerpo de Cristo. Ahí entra mi responsabilidad: vivir los sacramentos, llenarme de Jesús Eucaristía, vivir y participar en la Santa Misa, y después salir en la misión de llevar el Evangelio a quien más lo necesita. Así que, hermano, esta es la reflexión de este día. Hoy es este llamado para ti, y si todavía no te decides a llevar la buena nueva a los demás, hoy puedes empezar. Hoy, con esta lectura, Jesús proclama tu misión, la misión de Él, pero también te hace el llamado. Te recuerda que tienes tú también una misión: llevar la buena nueva a los demás. Así es que te dejo con esta reflexión, hermano. Te mando saludos y bendiciones, y te deseo para ti y tu familia un bendecido domingo, día del Señor. Hasta la próxima.